Versículos 1 y 2. Amén. Versículos 1 y 2, Efesios capítulo 5. ¿Todos estamos ahí? Vamos entonces a dar lectura a la santa palabra del Señor en esta noche y leemos su palabra en el nombre del Padre, nuestro gran Dios, nuestro glorioso y maravilloso Rey, al quien glorificamos hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo, al que damos toda la gloria, nuestro glorioso Salvador, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Amén. Miren lo que dice su palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amado Dios, gracias. Nuestra alma te alaba, Señor. Te da toda la gloria hoy, Señor. Bendito Señor, en esta hora hay gratitud porque nos has dado la oportunidad de reunirnos en este lugar para glorificarte, para exaltarte, para reconocerte como ese Dios vivo y verdadero, como el grande, como el santo Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, ya que nos has dado la gracia y la bendición de recibir tu palabra, te rogamos, Señor, que nuestra mente hoy esté libre de toda presión, de todo aquello que quiera distraernos, que nuestro corazón esté dispuesto para escucharte hablar a ti y no al predicador, que tengamos disposición para atender lo que tú quieres enseñar. Reprende toda obra del maligno que quiera venir a dañar en esta hora la predicación de tu palabra. Hoy creemos, confesamos que solamente la completa autoridad de tu Espíritu Santo es la que está en este lugar en nuestras vidas. Por eso, Señor, te rogamos que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en cada uno de nosotros, que traiga transformación, que traiga edificación, que traiga consuelo, que traiga conocimiento de ti, de tu palabra, Señor, y que nos conduzca al salir de este lugar a poner en práctica lo que tú hoy quieres enseñar, bendito Dios. Por favor, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo convenciéndonos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria, Dios Padre. Amén y amén. Pueden colocarse cómodos. El título de este mensaje de esta noche, creo que no hay otra cosa más que decir de él: imitadores de Dios. La semana pasada estuvimos hablando en Marcos acerca de religión o evangelio. ¿Qué es la vida cristiana? Una comunión con Dios, un acercamiento a Dios. Y a la luz de todo eso que vimos, de ese acercamiento a Dios, de que no vivimos en una religiosidad, sino en un cristianismo genuino y verdadero, y que el cristianismo no son unas simples reglas y unas normas que cumplir, hoy en día, a la luz de esta escritura que hemos leído hoy, tenemos muchas cosas que pensar y que experimentar. Y muchas de las cosas que hoy el cristiano experimenta es que hay una tensión en el cristiano. O más bien, hay varias por la vida cristiana que tenemos. Ahora, una de las tensiones que tiene que enfrentar el cristiano de hoy es tratar de mantener sus normas y su ejemplo de vida cristiana, su fe, en medio de una humanidad tan perversa como la que usted y yo estamos enfrentando hoy. Una de las tensiones del cristiano es: ¿cómo mantengo yo mi fe? ¿Cómo me mantengo en el evangelio y en el cristianismo
cristianismo en esta sociedad que estamos experimentando, que es cada vez más corrupta y más permisiva. La sociedad en que vivimos es corrupta en gran manera y permisiva. Si usted mira a la luz no solo de las personas que no conocen de Cristo, sino de aquellos que se llaman cristianos, hay una permisividad donde muchos están viviendo conforme vive el mundo y como si nada. Es impresionante ver hogares cristianos donde padres y madres permiten a sus hijos entre las edades de los 12, bueno, creo que es mucho, pero digamos de los 12 a los 16 años ya tienen novio, ya tienen novia y ni siquiera saben por qué ni para qué, y es más, ni siquiera hay un propósito de matrimonio, pero quieren vivir en un mundano noviazgo. Sí, en un mundano noviazgo, porque un noviazgo cristiano no es ese en el que se junta una pareja y a los 2 o 3 meses, a los 6 meses o al año se separan y consigo otro u otra. O eso no es el estándar de Dios en la Escritura. La sociedad de hoy es más corrupta y más permisiva. Mire la televisión, vaya, escuche la radio, todo lo que usted oye es inmoralidad, palabras sucias. Y muchos cristianos se ríen de las palabras sucias. Chistes de doble sentido en la televisión, en la radio, telenovelas, cristianos todavía viendo telenovelas donde lo único que muestran son hombres y mujeres casi desnudos, donde muestran solamente la perversidad, el engaño, la mentira, la drogadicción y cuántas cosas más. Y a la luz de todo esto vamos a la Escritura y vemos las demandas que Dios tiene y que Dios coloca sobre nosotros los cristianos. Y ese llamado que Dios nos hace a ser santos, como nuestro Dios es santo. Que es el llamado que Él nos hace a usted y a mí como cristianos. Entonces, el Señor coloca sobre nosotros unas demandas, y las demandas del Señor son: sed santo porque yo soy santo, que vivamos una vida en santidad. Pero por el otro lado vemos la maldad que nos rodea, los valores anticristianos que el mundo promueve. ¿Lo vemos o no lo vemos? Lo difícil que resultan las cosas cuando nosotros tratamos de hacer las cosas correctamente. Cuán difícil nos resulta a nosotros como cristianos vivir una vida cristiana correcta en medio de un mundo tan perverso y permisivo. Y entonces, en medio de todo este mundo, muchos cristianos vienen y se preguntan esto: ¿cómo puedo yo vivir como cristiano en medio de esta generación tan perversa? ¿Cómo lo hago? Bueno, de hecho, algunos han llegado a la conclusión que no se puede. Definitivamente no se puede. Muchos han llegado a la conclusión de que la única manera de sobrevivir es negociar un principio aquí, otro principio allá, es decir, bueno, vivamos en este mundo y aceptemos esto, aunque yo sé que la Biblia dice que no, pero para no estar en discordia allí, aceptemos esto otro allí, y va aceptando todo lo que el mundo dice con tranquilidad, sin evaluar lo que el Señor dice en su palabra. ¿Con qué propósito? Con tal de no perjudicarse mucho en la sociedad que hay a nuestro alrededor. Eso hacen muchos hoy. Quieren ser permisivos con el mundo. Quieren negociar los principios bíblicos. Y escuchen, en la mente de los que piensan así, tratar de cumplir con los mandatos de Dios en todas las áreas de la vida es algo así como ser un fanático irracional. Es imposible cumplir lo que Dios nos manda. Ese que tiene esa mentalidad de que hay que negociar los principios bíblicos, ve los mandatos de Dios como algo extremista, algo que no se debería realizar. Eso es algo imposible de cumplir. Estos son otros tiempos, dicen.
Ya no estamos en la época del Señor Jesucristo, estamos en tiempos modernos. Hay que vivir diferente. Debemos ser sensatos y hay que tratar de acomodarnos a este mundo en el que nos ha tocado vivir. Eso dicen muchos cristianos. Nos toca acomodarnos. Nos toca someternos a este mundo. No podemos vivir conforme a la Escritura completamente. O de lo contrario, este mundo nos aplastará. Dicen muchos. No podemos vivir como cristianos, es lo que están diciendo muchos hoy. Y por eso usted ve iglesias donde han traído el mundo a la iglesia y viven tranquilos. Es que tenemos que traer la música que le gusta a los jóvenes para que los jóvenes se vayan en la iglesia. La música, ¿sabe? Hay iglesias donde está el culto de los jóvenes y la música para los jóvenes es una y la música para la iglesia el domingo es otra y así sucesivamente. Y yo en la Biblia solo conozco que Dios determinó música para adorar, glorificar y exaltar su nombre y punto. En la Biblia no hay música para jóvenes y música para viejos. En la Biblia hay alabanza y adoración para un Dios que está vivo. Solamente eso. Ahora escuche esto. Yo me pregunto entonces, ¿es así que usted y yo debemos pensar? ¿Acaso es cierto que estamos viviendo en una época en la que no podemos ser fieles a Dios y vivir como cristianos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Eso es verdad acaso? ¿Es acaso cierto, hermanos, que la única opción que nosotros tenemos es dejarnos llevar por el mundo? Eso es lo que usted y yo deberíamos hacer. Tremendo. El apóstol Pablo tiene mucho que decirnos en relación a esto que estamos hablando hoy, en esta carta a los Efesios. Pablo en esta carta a los Efesios, a partir del capítulo 4, nos da unas instrucciones prácticas de la vida cristiana. Y las instrucciones que nos da del capítulo 4 en adelante es a la luz de todas esas enseñanzas que nos viene dando en esta carta en los capítulos anteriores sobre la vida cristiana. La carta a los Efesios está dividida en dos secciones. Los tres primeros capítulos son la teoría, los tres finales del capítulo son la práctica de la teoría. Es maravilloso lo que el Señor hizo a través de este hombre. Ahora, en esta segunda sección, del capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir a la altura del llamamiento que Dios nos ha hecho. Y entonces Él nos hace o nos trae unas enseñanzas, nos da algunas claves para vivir en los diferentes niveles que usted y yo debemos vivir en esta vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña en el contexto de nuestra vida a nivel de iglesia, cómo debemos vivir nosotros a nivel de iglesia, cómo debemos comportarnos nosotros con la iglesia. Y eso lo vemos en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 16. Lo segundo que nos enseña es en el contexto de nuestro diario vivir en el mundo, donde nos relacionamos, cómo estamos, lo que hacemos. Eso está en el capítulo 4 del versículo 17 al capítulo 5 versículo 21. Y finalmente, en el contexto de nuestra vida cristiana, en nuestro hogar, con nuestra familia, como padres, como esposos, como esposas, como hijos. Y eso lo encontramos en el capítulo 5 del versículo 22 hasta el capítulo 6 versículo 9. Completamente. Pero hoy vamos a estar en el centro de esta carta. En medio de la sección de esta carta a los Efesios. Vamos a estar parados justamente en el medio, considerando la vida del cristiano en el mundo. ¿Cómo debería ser? Y escuchen, si hay algo que es evidente al observar de cerca esta porción de la carta, es que la sociedad
el mundo en que a nuestros hermanos les tocó vivir en la época del apóstol Pablo no era muy diferente a la sociedad, al mundo en que nosotros tenemos que vivir hoy. No es nada diferente, es prácticamente igual. ¿En qué? En lo relacionado con el pecado y con la perversión, con la depravación. Es verdad. Miren, las manifestaciones de la maldad hoy lo que tienen es que son más modernas. En la época del apóstol Pablo, en la época del Señor, en aquel tiempo no había televisión, no había internet, no había Facebook, no había Twitter, no había nada de esta tecnología que tenemos hoy. Pero la perversidad, la depravación no era por medios virtuales, era real, era física, era en el momento. La maldad estaba allí. Hoy simplemente estamos experimentando la misma maldad, pero de una manera más moderna. Porque hay televisión, hay Twitter, hay Skype, hay tantas cosas en las cuales la gente se está hundiendo y pervirtiendo. Y escuche, el televisor no es el problema, el computador no es el problema, el celular no es el problema, no es el Facebook, no es el Twitter, no es el WhatsApp. Es lo que usted haga con estos medios de comunicación. Pero en aquella época no habían estas cosas y había una gran perversidad y depravación igual que en el tiempo actual. Ellos vivían en maldad, ellos vivían en medio de un mundo pecaminoso. La maldad es la misma. Mire, tanto así que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, del 17 al 19, mire lo que dijo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Se da cuenta? Si se da cuenta que la vida en aquella época no tiene nada que extrañar de la vida de hoy. Ahora, si usted y yo queremos tener un panorama más amplio de cómo era que ellos vivían en aquella época, usted solo tiene que abrir Romanos capítulo 1 y empezar a leer del versículo 26 en adelante y se da cuenta qué clase de mundo era en el que nuestros hermanos tuvieron que vivir en la antigüedad. Podemos ver que ellos vivieron en una época que no era muy diferente a la nuestra. Ellos tuvieron que enfrentar muchas de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar hoy. Y aún así, ellos tuvieron la posibilidad de ser santos, de vivir en santidad, de no conformarse al molde, al modelo del mundo en el que ellos estaban viviendo en esa época. Y la misma responsabilidad tenemos usted y yo el día de hoy. Ellos tuvieron la responsabilidad de ser santos en medio de la depravación. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad de vivir en santidad en medio de este mundo perverso en el que estamos viviendo hoy. Escuche y metas esto en la cabeza y entienda y preste atención a lo que el Señor le quiere decir hoy. Metas esto en la cabeza. Los cristianos somos diferentes. Somos esencialmente distintos a aquellos que no conocen a Dios. Somos distintos, somos diferentes a aquellos que no son cristianos. Y escuchen, y usted y yo debemos manifestar, mostrar esa realidad en nuestro diario vivir. Las personas tienen que ver en nosotros que somos cristianos. Las personas tienen que ver en nosotros que somos diferentes. Las personas dentro y fuera de la iglesia tienen que ver en usted y en mí, cristiano, que somos diferentes, que no somos como el que no es cristiano, independientemente de la maldad que nos rodea en este mundo. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo plantea en esta sección de esta carta a los Efesios. Ahora, no debemos andar como los gentiles dicen, como los que no conocen a Dios,
Porque ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Usted y yo no. Usted y yo no podemos andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Por qué no debemos seguir viviendo así? ¿Por qué usted y yo no podemos vivir como el del mundo? ¿Por qué no podemos vivir como el que no es cristiano? ¿Sabe por qué? Pues porque somos cristianos. Porque somos seguidores de Cristo. Y si usted dice que es cristiano y dice que es seguidor de Cristo, entonces tiene que vivir como Cristo y no como el mundo. Completamente. Yo no sé, yo soy seguidor de Cristo, yo no sé usted. ¿Por qué no podemos vivir como el mundo? Porque somos cristianos, porque usted y yo somos seguidores de Cristo y ese no es el estilo de vida que Cristo nos enseña. Él nos enseña a ser diferente. En Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. He aquí, mi hermanos, el secreto de nuestra fidelidad. Ser fieles a Dios no depende de que el mundo esté lleno de maldad. No. Ser fieles a Dios no depende de qué tan malo es el mundo. Ser fieles a Dios depende del poder de Cristo en nuestra vida. ¿Qué dice Pablo? Ustedes no solo aprendieron de Cristo, sino que aprendieron a Cristo. Porque mora en vuestros corazones, dice Pablo. Hemos aprendido a Cristo. Porque lo hemos recibido en nuestros corazones completamente, el que es cristiano verdadero. Él mora en nosotros. Yo no sé en cuántos mora el Espíritu de Dios. Porque Él mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y escuchen. Y ahora la gracia de Cristo está a nuestra disposición. Su gracia nos ha alcanzado a nosotros. Así que no importa qué tanta maldad haya en este mundo, no importa cuán malvado esté el mundo, no importa cuán pervertido esté el hombre, no importa cuánta maldad nos está rodeando, no importa cuánto aumente la maldad, y va a seguir aumentando, no importa. Y la maldad va a seguir aumentando. Mire, es triste ver las noticias reales. Madre ahoga a sus 5 hijos. Esa es la maldad de este mundo. Solamente imagínense una madre ahogar a sus propios hijos. ¿Cómo está la maldad? Crece, aumenta y va a seguir aumentando. Pero no importa cuánto aumente, no importa. Los cristianos debemos seguir el mismo modelo de santidad, la misma gracia divina para andar en esa santidad. No importa la maldad que haya. Ahora, ¿cuál es el modelo de vida que debemos vivir los cristianos? ¿Cuál es el modelo de vida que usted como cristiano debe vivir? Pues es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el texto que acabamos de leer aquí. Dice, sed imitadores, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Qué dice? En olor fragante. Veamos primero el estilo de santidad que Pablo coloca delante de nosotros en este texto. Y preguntémonos lo siguiente. ¿Qué es lo que requiere de nosotros Dios como cristianos? ¿Qué es lo que Él nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que Él nos está diciendo a nosotros que debemos ser y hacer como cristianos? Pues mire el pasaje. Pues que seamos imitadores de Dios. Él nos está requiriendo, Él nos está mandando, Él nos está diciendo que nosotros debemos tener un estilo de vida, un modelo de vida para vivir en santidad, y el modelo de vida para seguir es imitando a Dios. Sed pues imitadores
de Dios. Dice la palabra. Escuche, esta palabra que vemos ahí como imitar es una palabra que significa hacer mímica. No sé de pronto quién de ustedes en alguna ocasión ha hecho mímica o ha tratado de imitar los movimientos de alguien. Usted ha visto los mismos en la calle. Va usted caminando y se le pegan a usted y entonces usted camina y ellos, y usted voltea y ellos también. Hacer mímica. Yo me acuerdo, tenía yo escasos 7, 8 años, algo así. Y me acuerdo que colocaba música y cogía una escoba como si fuera una guitarra y me paraba frente al espejo y empezaba como si estuviera tocando guitarra y hacía mímica de las canciones. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que usted y yo debemos hacer mímica de Dios, debemos imitar a Dios. Debemos buscar imitar a ese Dios que decimos seguir. De una manera consciente debemos tratar de copiar a Dios. Si usted es verdadero cristiano, debe tratar de copiar a Dios. Si usted es un verdadero discípulo del Señor, debe tratar de copiar a Dios. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Mire, la vida cristiana no se trata solamente de una serie de reglas o una lista de las cosas que están permitidas y las cosas que no están permitidas. No. Entonces, dejo de hacer las cosas no permitidas para hacer las cosas permitidas. Eso no es la vida cristiana. No. No es que yo haga las cosas permitidas y que no haga las prohibidas. No, eso no es. Lo que Dios requiere de nosotros es que le imitemos. Esa es la norma de santidad, no es otra. ¿Cuál es la norma de santidad para el cristiano? Imita a Dios. ¿Y en qué debemos imitar a Dios? Hay una norma que dice el Señor y está en la palabra, en Mateo capítulo 5. Cuando usted y yo miramos el sermón del monte, vemos Mateo capítulo 5 y vemos cómo el Señor viene y habla en el capítulo 5, del versículo 43 en adelante. Y mire cómo dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad. Escuche con mucha atención esto, que aquí usted empieza a mirar cuál es el estilo de vida, de santidad que Dios exige de usted, si verdaderamente es cristiano. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer como verdaderos discípulos del Señor? Escuche, ¿cuál es el modelo a seguir? Amad a vuestros, ¿a quiénes? Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué debemos hacer esto? Porque eso es lo que está en el manual de fe y conducta que conocemos. Porque esa es la norma moral que el mundo tiene. No, mire lo que sigue diciendo el texto: para que seáis hijos de vuestro Padre que hace, escuche esto, que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, versículo 48, como vuestro Padre es perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué debemos imitar nosotros de Dios? Si nosotros queremos ser verdaderos imitadores de Dios, debemos imitarle a Él. Debemos imitar a Dios. O si usted lo quiere visualizar de una manera más clara, debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la imagen viva de Dios el Padre. Mire, dice el apóstol Pablo, voy a citar algunos pasajes y muy rápido, pero dice el apóstol Juan
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es lo que dice el Señor. Imítenme a mí, amen como yo los amé, amen como yo amo, imítenme amando. Yo le hago una pregunta a usted hoy, a la luz de lo que llevamos hasta aquí. Usted que dice que es cristiano, usted que dice que es un hijo de Dios, ¿está usted imitando a Dios en lo que dice Mateo capítulo 5 del 43 en adelante? ¿Está usted amando a sus enemigos? ¿Está usted cumpliendo con lo que Juan dijo? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Está usted amando a su hermano en la iglesia? ¿Estás amando a tu hermana en la iglesia? ¿Estás amando a tu pastor? ¿Estás hablando, estás criticando, estás señalando, estás juzgando, te estás levantando? ¿A quién estás amando? ¿A tu hermano en la iglesia? Como dice el pasaje, que nos amemos unos a otros. ¿Lo estás haciendo? No te estoy preguntando si te están amando en la iglesia. ¿Estás amando a tus hermanos en la iglesia o solamente los criticas y los señalas? Importante. Porque si somos cristianos debemos estar amándonos unos a otros, imitándolo a Él. Dios dice, imítenme a mí ¿en qué? En amar como yo amo. ¿Estás amando como Dios ama? Vaya. Miren lo que el Señor dice. ¿Por qué hay que amar a los enemigos? ¿Por qué hay que bendecirlos? ¿Por qué hay que hacer todas estas cosas? Para que seamos hijos de Dios. Si no lo hacemos, no somos sus hijos. Y entonces, si no somos sus hijos, ¿qué? Hay un gran problema allí. Porque usted va a venir a una iglesia, a sentarse a escuchar predicaciones y cantar canciones y salir de aquí siendo como un hijo de quién. Si no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? Diga, nos da hasta miedo hablar, ¿cierto? Solo hay dos padres en este mundo: los hijos de Dios o los hijos del diablo. Y si no estás amando, no eres hijo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No me lo inventé, está en la Escritura. Dice, ama a tus enemigos. Si hay un estándar y dice, ama a tus enemigos, la pregunta mía es, entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a amar si somos miembros de la iglesia? Amados hermanos y estudiantes, todo esto que estoy hablando hoy les ha de servir para su exposición mañana. Presten mucha atención a lo que estamos diciendo. En el resto del Nuevo Testamento encontramos muchas exhortaciones similares a esto. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, lo siguiente: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Vaya. Y también nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Él nos hace una exhortación. Pablo nos hace una exhortación en Filipenses 2.5. ¿Cuál exhortación? A que usted y yo tengamos la misma manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debe tener la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿estás pensando como Cristo? ¿Tienes la misma mentalidad de Cristo? ¿Estás pensando y estás viendo todo lo que hay a tu alrededor con los ojos que Cristo los ve? Vaya. No solo así, también Pablo habla a los esposos. ¿Y qué le dice a los esposos en Efesios capítulo 5, versículo 25? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor nos dejó ejemplo a nosotros. Un ejemplo de vida. Nos dejó un ejemplo. Vivió de tal manera que quiere que usted y yo sigamos sus pisadas. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice:
Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos dice allí, tenemos que vivir como Él vivió. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Mire cuántos pasajes en la Escritura nos exhortan y nos llaman a vivir como Cristo, a ser imitadores de Él. El Señor es el modelo. El Señor es el mejor ejemplo y el modelo a seguir por nosotros. Son muchos los pasajes de la Escritura que nos exhortan acerca de imitar al Señor. Aquí solamente estamos viendo algunos. ¿Para qué? Para que usted y yo nos convenzamos de que la realidad bíblica, la realidad del cristiano es imitarle a Él, no simplemente venir a una iglesia. Es muy cómodo decir, voy a la iglesia, me siento en una silla, escucho una predicación, canto unas cuantas canciones y salgo, gloria a Dios, aleluya, soy cristiano, voy al cielo. No, esa no es la vida cristiana. Es imitarle a Él. ¿Usted cree que para qué nosotros venimos, nos sentamos, estudiamos, preparamos un mensaje para dárselo a la iglesia? ¿Solo para que usted se entretenga porque no tiene nada que hacer en su casa? Oh, no. Cada mensaje es dado directamente por la mano de Dios, por su Espíritu Santo, para que usted lo escuche y salga de aquí a ponerlo en práctica. Y si no, en nada le está sirviendo el venir a la iglesia. Si usted no practica lo que escucha, está perdiendo su tiempo. Y el Señor no murió en la cruz para que usted pierda el tiempo. El Señor murió en la cruz para que usted viva una vida cristiana genuina y verdadera y parta de esta tierra a una eternidad con Él. No es para estar sentado en una silla, es para partir a la eternidad con Él para su gloria. Si usted y yo verdaderamente somos cristianos, la norma que debemos seguir no es otra sino esta: debemos imitar a Dios. ¿Quieres ser un cristiano genuino y verdadero? Imita a Dios. Escuche, los cristianos no somos personas moralistas. Los cristianos no somos personas morales y decentes. No, nosotros imitamos a Dios. Debemos ser imitadores de Dios. Ahora, obviamente le voy a decir, eso no significa que usted y yo vayamos a imitar a Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su autosuficiencia. No significa que usted y yo hagamos lo que Dios hace. Usted y yo no podemos crear un universo. Usted y yo no podemos hacer todo lo que Dios hace, pero usted y yo sí podemos imitar su carácter. Podemos imitar su carácter. Podemos ser imitadores de su carácter, y es lo que nos está diciendo a nosotros. Que lo imitemos en su carácter. Que lo imitemos como Él es. ¿Por qué podemos imitarlo en su carácter? Porque usted y yo hemos recibido algo esencial y especial que muchos todavía no tienen. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Todo el que ha sido liberado por la esclavitud del pecado, entonces tiene la capacidad de ser imitador del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Hemos sido creados conforme a la imagen de su Hijo. Y aún el mismo apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, escuche, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Escuche, Él no está diciendo sean santos como yo soy. Dice, porque a causa de, como Él es santo y perfecto y no hay nadie igual a Él, por ese motivo usted y yo debemos ser santos, apartados solo para Él y apartados de toda contaminación de este mundo. Obviamente dentro de esa contaminación está
Fuera de nosotros la crítica, la murmuración, los celos, las envidias, los pleitos, las disensiones, las divisiones, las contiendas. Todo eso tiene que morir en la vida del cristiano. Sed santos, porque Él es santo. No un santo en la iglesia y un diablo fuera de la iglesia. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usted y yo estamos llamados a ser santos. Usted y yo estamos llamados a ser como Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Y es por esta razón que los cristianos debemos tener en muy alta estima algo que muchos no quieren tener en estima hoy, que quieren ignorar. El cristiano genuino y verdadero tiene que tener en alta estima la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Así es. Ya que estos muestran el carácter de Dios. ¿Usted sabe por qué los 10 mandamientos siguen vigentes todavía hoy? ¿Por qué los 10 mandamientos siguen vigentes hoy? Porque son los que muestran el carácter santo de Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuche esto. Todo aquel que dice amar a Dios, ama su ley. Todo el que dice que ama a Dios, ama su ley. Aquellas personas que ven la ley de Dios como una carga insoportable es porque posiblemente no aman a Dios, porque no conocen a Dios. Ese que se está preguntando a toda hora, bueno, ¿y yo por qué no puedo ir a...? ¿Y yo por qué no puedo hacer? ¿Y yo por qué no puedo estar? ¿Y yo por qué no puedo ver? Ese que se la pasa preguntándose todas esas cosas, lo más probable es que no ama a Dios, tampoco le conoce. Ese que se la pasa toda hora ahí cuestionando, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Y por qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Yo digo, ¿y qué tiene de bueno? Ese que se la pasa debatiendo con Dios, su palabra, sus mandatos, ese no conoce a Dios, ese no le ama. Ahora escuche, el que ama a Dios, ama su ley, sus mandamientos son un deleite. No dice, bueno, yo no voy a fornicar porque es que la Biblia dice que no. No, en su vida natural fornica, pero ahora por medio del Espíritu Santo anhela no hacerlo. Es una decisión gozosa, deleitosa. Alguien alguna vez me preguntaba, venga, ¿y qué tiene de malo ir a una fiesta mundana? Le dije, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué música va a escuchar? ¿Qué cosas va a escuchar? ¿Qué cosas va a ver? ¿Qué? ¿Qué edificante hay allí? Vaya. Ese que se la pasa preguntando esas cosas es porque no conoce a Dios y aún no le ama. ¿Qué decía David? A pesar de sus errores, mire, el rey David en el Salmo 119:97 dijo esto: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella, mi meditación. ¿Amas la ley de Dios? Cristiano, ¿amas la ley de Dios? Mira lo que dijo David: cuánto amo yo tu ley. ¿Amas la ley de Dios? Pero mira lo que él dijo: todo el día es ella mi meditación. ¿Es ella tu meditación? Su palabra, su ley, sus mandatos. ¿Meditas en el día entero en todo lo que Dios ha dicho que tú seas? ¿Estás deleitándote, meditando en la ley de Dios? Mire, el salmista, con los errores que tenía, amaba a Dios y por eso amaba la ley que reflejaba su carácter. Y lo mismo vemos. Ahí vimos al rey David, Antiguo Testamento, hermano. Esto está en el Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos entonces ahora al Nuevo. Vamos a mirar qué dice Pablo. Pablo, sí. Romanos capítulo 7, versículo 12, el apóstol Pablo dijo: de manera
que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Miren lo que Pablo pensaba de la ley y de los mandamientos de Dios. Dice que la ley es verdadera, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo en el versículo 22 de aquí mismo, de Romanos capítulo 7, miren lo que dice: porque según el hombre interior me deleito, escuche, me deleito en la ley de Dios. ¿Se deleita usted en la ley de Dios? ¿O los mandamientos de Dios para usted son, tengo que, ay Señor, tengo que, una fuerza, una carga? No pueden ser una carga, tienen que ser un deleite. El que ama a Dios se deleita obedeciéndolo. No somos perfectos, pero nos deleitamos tratando de serlo. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor se deleita en todo aquello que refleja el carácter de Dios. En todo. Se deleita en todo aquello que es conforme al carácter de Dios. Y eso es lo que la ley moral de Dios refleja: su carácter, la santidad, la justicia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Eso refleja la ley. Mire, lo que sucede hoy en día en muchos cristianos es que han malinterpretado el hecho de que estamos en la gracia. Es verdad, usted y yo ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero el cristiano, mucho cristiano de hoy, no sabe lo que significa vivir bajo la gracia. Y entonces muchos han dicho, como estamos bajo la gracia, ya no hay que obedecer los 10 mandamientos. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde? Estamos bajo la gracia, es verdad. Es toda la realidad. Pero nosotros estamos bajo la gracia en el sentido de que la ley ya no nos condena. Ya la ley no nos condena. El Señor Jesucristo fue castigado en lugar suyo y mío. Él vivió nuestra vida, Él cumplió toda la ley a cabalidad y pagó nuestras culpas, tomó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Pero la ley sigue siendo el modelo de obediencia del cristiano. ¿Por qué? Porque esa ley sigue reflejando el carácter y la santidad de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, hagan lo que quieran, vivan como quieran. ¿Sí así dice? No. Dice, si me amáis, obedezcan, guarden mis mandamientos. Eso lo dijo el Señor en Juan 14:15. Hay que obedecer sus mandamientos. Ahora, si me amáis, guardad, obedecer mis mandamientos. ¿Y entonces qué pasa con el que no los obedece? No lo ama. Tiene toda la razón. ¿Sabe por qué? Porque está mostrando un completo rechazo al carácter mismo de Dios. Yo amo a Dios, pero no amo lo que Él me manda. ¡Wow! Eso es una locura, es una contradicción. ¿Cómo que yo amo a Dios, pero es que los mandatos de Dios son tan duros? No vea, yo amo al Señor, pero la verdad me es tan difícil someterme a su voluntad. Es que las exigencias de Él son muy duras. No entiendo entonces cuál es el amor a Dios. El que ama a Dios se deleita obedeciendo. Yo amo a Dios, pero es que no me gustan sus mandamientos. Uy, eso sí es otra contradicción tremenda. Escuchen, el que ama a Dios ama su carácter, y el que ama su carácter ama su ley. Y el que ama su ley anhela y desea con todo el corazón obedecerle. Obedecerla. Y eso no es legalismo ni tampoco es extremismo. Eso, ¿sabe qué es? Eso es una obediencia que fluye del amor y la fe. Una obediencia que fluye del amor y la fe. Le creemos a Dios, amamos a Dios y por eso le obedecemos. Por eso le obedecemos. Muchos ven la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos de Dios, como algo que les hace la vida miserable y aburrida.
Para muchos la ley de Dios, los mandatos de Dios, es como si Dios estuviera en el cielo, así como un ogro mirándolos y diciéndoles, no hagas eso que te gusta, prohibiéndonos todo lo que nos gusta. Esa no es la labor de Dios, no es esa. El que piensa así es porque no conoce a Dios y no le ama. No, es que Dios lo único que hace es prohibirme todo lo que me gusta. Ese no conoce a Dios ni le ama. Y si esa es la visión que alguno de ustedes pudiera tener aquí, pues entonces no conoce a Dios. Aunque haga parte de esta iglesia, no conoce a Dios. Porque para el que conoce a Dios y ama a Dios, sus mandamientos no son una carga, son un deleite. Para los que aman a Dios, los mandamientos no son una carga, son un deleite. Escuchen, y si no amas a Dios, no eres cristiano. Puedes ser un religioso que pertenece a esta iglesia o cualquiera, pero si no amas a Dios y no le conoces y no amas sus mandamientos, no eres cristiano. Puedes ser muy religioso, pero no eres cristiano. Y si no eres cristiano, por ende no eres hijo de Dios. Gran peligro. El Señor te está llamando a que seas hijo de Dios, cristiano genuino y verdadero, no a que te sientes en una iglesia como un simple religioso. Lo hablábamos el viernes pasado. Ese es el llamado del Señor. ¿Saben qué se goza Dios? Dice la Escritura que Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuánto lo creen? Él se goza en hacernos bien. Mire, cuando Dios nos traza un camino, Él sabe que ese camino es bueno para nosotros, es el mejor. Le quiero hacer una pregunta y creo que le va a sonar un poco extraña. Estamos en una sociedad tan pervertida, tan perversa, tan mala. El cristianismo está tan deteriorado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios es feliz? ¿Alguna vez se lo había preguntado usted? ¿Dios es feliz? ¿O cree usted que Dios es un ogro malhumorado que está en los cielos mirando a ver cómo acechar y golpearnos por todo pecado que hacemos? ¿Qué piensa usted? Bueno, la verdad es que la Biblia dice que Dios es bienaventurado. Nuestro Dios es el ser más feliz del universo. Así la maldad en el mundo aumente y el cristianismo esté tan debilitado como se ve. ¿Por qué? Porque la maldad que hay en el mundo no deteriora ni la felicidad ni la santidad de nuestro Dios. Él sigue siendo santo. Y su santidad y su felicidad no disminuyen. Y escuche, como Dios es feliz, esa felicidad que Dios experimenta, que Dios posee en sí mismo, es la que quiere darle a usted y a mí. Él quiere que usted y yo seamos felices. En medio de este mundo deteriorado, en medio de las situaciones que tenemos, escuche, la felicidad del cristiano no es que tenga la nevera llena. La felicidad del cristiano tiene que ser, aunque vaya y abra la nevera y la nevera solo le diga... Hay cristianos que llegan y abren la nevera y la nevera todo lo que tiene adentro es... Ahí debe haber gozo. Señor, la nevera me respira, sí, y tú también en mi corazón, porque tu Espíritu Santo es el que me suple, es el que me llena, es el que me da. No importa la condición, importa Cristo en mi corazón. Y cuando Él está conmigo, Cristo es todo. Y no importa la situación. Vaya. Esa felicidad es la que Él quiere para nosotros los cristianos. Escuche, así que la ley de Dios no es una camisa de fuerza. No nos esclaviza, no nos hace la vida más miserable y aburrida. Mira lo que dice el salmista, Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Ay, tremendo. Algunos dicen, no se puede ser tan fanático. No se puede vivir la Biblia al pie de la letra. Pero mire lo que este hombre dijo. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. Y en el Salmo 119:45 dijo David: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermanos, el pecado es el que esclaviza, no la ley de Dios, no los mandamientos de Dios. Escuche, el ser humano solo puede ser feliz cuando puede ser santo. El ser humano solo puede ser feliz cuando puede ser libre. Solo hay ahí felicidad. Y la santidad no es otra cosa que ser conforme al carácter santo de Dios. Esa debe ser nuestra felicidad. Esta es la norma de santidad que debemos seguir si verdaderamente somos cristianos. Debemos ser imitadores de Dios. Debemos ser imitadores de Dios. El segundo punto que nosotros vamos a ver es la razón que Pablo nos da en el texto para seguir esa norma. ¿Por qué debemos imitar a Dios? ¿Usted sabe por qué debemos imitar a Dios? Esto es lo que nos enseña este pasaje, y lo veremos el viernes, si el Señor nos da vida. Mediten esto, y con esto termino. Hay un mandato que Dios nos está dando, y es ser imitadores de Él. Es imitarle a Él por encima de la maldad que hay en este mundo y la perversidad. Es obedecer sus mandamientos con gozo en el corazón. Es entender que los mandatos de Dios están vigentes porque Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, y que el cristiano fiel y verdadero debe amar su ley, debe amar a Dios, debe experimentarlo de tal manera que anhele imitarlo. Termino con esto. ¿Estás imitando a Dios, iglesia? ¿Estás imitando a Dios? ¿Estás amando su ley? ¿Te deleitas en su palabra? ¿Te deleitas en la oración? ¿O todo lo haces por fuerza? Que el Señor nos ayude, mi hermano. Que el Señor nos ayude, mi hermana, a caminar como Él quiere que caminemos. Colócate en pie y vamos a orar al Señor. Amado Señor, toda la gloria es tuya siempre. Eres bueno en gran manera. Nuestra alma te alaba, Señor, hoy, porque una vez más tu misericordia se ha expuesto hoy aquí, mostrándonos, Señor, que estamos en un mundo perverso, inmoral, en un mundo que cada día la maldad crece, pero que tú nos estás diciendo a cada uno de nosotros que en medio del aumento de la maldad, tú quieres que seamos santos, que te imitemos a ti, que amemos aún a los que nos aborrecen, a nuestros enemigos, que nos amemos unos a otros, Señor. Que amemos tu palabra, que amemos tus mandamientos, que nos deleitemos en ti, Señor, como lo hacía Pablo, como lo hizo el salmista y todos aquellos hombres fieles a ti que están en tu palabra, y aún aquellos que no están inscritos allí, pero que en este mundo han dado fe de que son cristianos genuinos y verdaderos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a que verdaderamente coloquemos los pies en la tierra y los ojos en el cielo y vivamos una vida cristiana genuina y no una vida religiosa. En tus manos estamos. Sigue orando. Llévanos a seguir reflexionando en tu palabra y a examinarnos unos nosotros mismos, nuestro corazón. ¿Estamos imitándote? ¿Amamos tu palabra? ¿Tenemos una vida cristiana genuina y verdadera? ¿O solo somos religiosos? Padre, ayúdanos a tener claridad, a ser sinceros, porque, Señor, hoy hay una oportunidad más de cambio, porque mientras hay vida, hay esperanza. Tú vienes pronto a levantar la iglesia, y antes de que vengas, estás llamándonos la atención para que nos preparemos de la manera correcta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de aquellos que has traído a este lugar, por la vida de cada uno de aquellos que ha escuchado este mensaje hoy, que seas bendiciendo a cada uno, que seas tú ministrando tu palabra en cada mente y en cada corazón, y llevando a cada uno a reflexionar y a tener un deseo de cambio, un deseo de entrega y de vivencia delante de ti. Todo esto te lo pedimos en esta hora, Señor, y asimismo rogamos
para que una vez más nos lleves a nuestros hogares en bendición, que nos libres de todo peligro, de todo accidente, de todo tropiezo, que proveas el transporte a los que van lejos, Señor, y que a cada uno uses para tu gloria como instrumento para que te conozcan y vengan a ti, doblando sus rodillas, reconociendo que solo tú eres Señor y Dios, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para tu gloria. Amén. Y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Dios les guarde.